Conversemos es una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, que busca la participación comunitaria en la comprensión del texto bíblico, porque la profundidad espiritual no es incompatible con el pensamiento crítico. Muy bien, un saludo especial a nuestra audiencia. Este es el podcast Conversemos, el podcast de la Iglesia Diálogos y Fe. Les habla John Martínez y bueno, como es de costumbre, también en esta oportunidad tenemos una invitada especial que ya puedo decir que es de casa. Se trata de Ivonne Pérez. Ivonne, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros por acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos escuchan. Para mí es un placer estar acá compartiendo esta conversación. Gracias por sacar tu tiempo. Pues quisiera que pudieras ampliarnos un poco la información acerca de ti, que si quieres comentar algo acerca de lo que estás haciendo, algo de tu trayectoria, de tu recorrido, tanto en, digamos, como tu llamado, trabajo, digámoslo así, como también tu fe. Así que, pues si quieres compartir algo, por favor, preséntate. Bueno, pues llevo varios años en el mundo de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos. Trabajé específicamente 10 años acompañando experiencias pre, post y post aborto. Esto hacía que desde allí pudiera generar acompañamientos a nivel emocional, espiritual, social a mujeres y personas que estaban tomando por diferentes razones la decisión frente a un embarazo que podría ser no deseado, en algunos casos deseado, lo cual lo hacía más complejo. En esto he estado caminando los últimos 10 años de mi vida. Esto también pues me permitió conocer diferentes países, aproximadamente acompañé también prestadoras de salud por 10 países de América Latina y trabajaba también todo el tema del estigma y la despenalización social y espiritual que hay frente a las decisiones de las mujeres, sobre todo. Trabajamos de la mano con algunas organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, Catholics for Choice, bueno, diferentes organizaciones también de tinte religiosa, espiritual, que si bien siguen consolidadas en una fe cristiana, pues consideran que Dios acompaña las decisiones de las mujeres y de las personas en general. Creo que este mundo del aborto en sí fue lo que me entró también a el universo de los duelos, ¿no? También es entender que aunque las decisiones se tomen con conciencia, pues hay decisiones que permanecen también como duelos. Y esto digamos que es lo que hago ahora un poco de manera más específica. En este punto acompaño más los procesos post-aborto de mujeres que consideran que necesitan todavía resolver, integrar o como entender lo que experimentaron de una manera distinta, comprendiendo que muchas quedan con culpa o con supuesto. Situaciones que les genera como dolor. Esto lo estoy haciendo de la mano de pues herramientas creativas, pero una de ellas también son las plantas. Entonces este es mi segundo camino. Yo fui criada por una mujer campesina, mi madre, y desde chiquita siempre recuerdo verla en el patio con las plantas, hablando con ellas, haciendo rituales de luna llena, como todo este tema que tiene que ver con los agüeros
de la comunidad campesina, que también es importante reconocer, ¿no? Como que es la idiosincrasia que tiene este país, Por América supuesto. Latina. Entonces, para cosas físicas como gripas, dolores de algo, siempre había una planta, y para acompañar los temas emocionales o energéticos también. Entonces, fui criada muy cercana a esto, y eso hizo que hace aproximadamente 10 años nos juntáramos con otras amigas, y en este intento de revitalizar las memorias que hay frente a las plantas, y también de honrar a nuestras ancestras, ancestros, y también como reconocer Colombia como un territorio agrícola, iniciamos una colectiva que tiene que ver con plantas. Hicimos un tránsito hace aproximadamente 3 años y nos llamamos Pájara Hierba. Acá lo que hacemos es generar espacios de formación presenciales, virtuales, desde diferentes metodologías, donde abordamos las plantas. Entonces trabajamos todo lo que es la herbolaria desde diferentes frentes, sobre todo a nivel emocional y energético. Nos parece muy lindo recuperar esas memorias y que las personas podamos recordar que todas tenemos memorias herbales, todas tenemos la posibilidad de ser personas yerbateras. Muy bien, no, pues me parece una vocación, un acompañamiento que se hace a las mujeres que pasan por esta situación, pues efectivamente dura, fuerte, traumática, y bueno, ahora también pues con esta derivación al trabajo con las plantas y pues con ese vínculo familiar y cultural que también me parece muy, muy importante. Ahí salen muchos temas con los cuales poder hablar contigo y seguramente lo vamos a seguir proyectando. Pero en el marco de este mes de noviembre, nosotros venimos acompañando un poco el tema de la COP que se está realizando en Brasil. Y quisimos enfocarnos un poco en el tema de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, y por supuesto pues esto tiene que ver con las plantas, ¿no? Arbolaria. Herbolaria. Herbolaria. Arbolaria sería como de los árboles. De los árboles, ok. Pero bueno, estamos conectados. Sí. ¿Cierto? Y bueno, durante este mes de noviembre, por ahí en la iglesia, hemos hablado de restaurar relaciones con el medio ambiente, por ahí un poco iluminados con esta palabra en Colosenses, que habla de la reconciliación. Y además el domingo pasado estuvimos con la ingeniera ambiental Lorena Martínez, que trabaja en la secretaría encargada de los asuntos ambientales en el Distrito Capital, y pues con ella estuvimos considerando textos bíblicos sobre el huerto del Edén, el huerto donde sepultaron a Jesús, porque tal cual no menciona la Biblia el nombre de ese huerto. Y lo estuvimos haciendo en perspectivas de las acciones de la fe por el cuidado del planeta. En suma, pues el eslogan de la COP, que es menos palabras, más acción, es el que hemos, usado como impulsador, ¿no? Como inspiración, ese juego de palabras para tratar este tema. Y pues por supuesto como lo están haciendo en estos días en la COP. Y pues el asunto con ellos es que ya llevan 30 cumbres, o sea, COP 30 son 30 años, una por año. Y pues lamentablemente siempre hay como un desazón y una desesperanza, porque muchos acuerdos y poco en lo concreto, y ahora en este mundo que está restando al multilateralismo, que está restando a la democracia y que está revaluando, digamos, esta visión de responsabilidad ambiental, pues el marco en el que se está haciendo la COP en este momento es muy, muy complejo. Y ahí el tema de las iglesias ni hablar, porque justamente los líderes que están promocionando esta situación de crisis por estos valores que podríamos decir humanos,
Pues sí, es muy triste que muchas iglesias están respaldando estos proyectos políticos que están liderando lo que podríamos llamar un fascismo actual, ¿no? Ujú. Pero por ahí para navegar, porque esto es un tema muy gigante. em, Lula da Silva en el lanzamiento de la COP la semana pasada, el presidente de Brasil, habló de un fondo de bosques tropicales, ¿no? La idea es poder hacer unos recaudos que sirvan como estímulo también y como una reinversión en los países para poder proteger y para poder fortalecer las selvas tropicales. Y de ahí, pues, tratar de regular el clima, contrarrestar el cambio climático. Ujú. Y en este sentido también, pues, atender a los, o sea, el término mercantil de estos son beneficios sistémicos, Ujú. sí, servicios sistémicos o servicios ambientales, pero eh, digamos, es una esencia de la vida. O sea, Ujú, estamos claro. hablando de la preservación de la vida. Sí. No es que el medio ambiente nos preste un servicio, es que nosotros estamos correlacionados con el medio Ujú. ambiente, ¿no? Entonces, pues los bosques conservan la biodiversidad, proveen alimentos y por supuesto de este carácter medicinal Ujú. eh, de las plantas es sustancial, ¿no? Y bueno, qué lindo que trabajes en esto. Esto debe ser digamos, un derrotero muy interesante por conocer, investigar y ampliar. Quisiera pues que nos ampliaras un poco pues este campo de acción pues si quieres vincularlo pues a tu parecer en nuestra relación como seres humanos con el Ujú. planeta. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues muy interesante porque creo que tú has dicho algo y es que tal vez los problemas que tenemos o algunos de ellos con la naturaleza y todo lo que pasa alrededor tendría que ver con cómo se ha interpretado este versículo en Génesis donde se dice que Dios le dijo a Adán, enseñoréate de la creación, ¿no? Como que eres señor de la creación. Entonces a partir de eso el antropocentrismo encuentra como un nicho. Sojuzgat, dice Sí. la Reina Valera. Uh-huh. Entonces es como haz lo que tú quieras con lo que creé. Y Dominan. ajá, nos pone en una posición de jerarquía, donde entonces los humanos, y en este caso el hombre, ¿no? En especial, porque no le dijo lo mismo a Eva, eh, toma un carácter de dueño, como si toda la tierra fuera como una hacienda que él tuviese que administrar. Entonces creo que muchas de las cosas parten allí porque es entender que entonces no nos podemos relacionar igualitariamente ni con los animales, ni con las plantas, ni con las piedras, ni con los hongos, ni con nada, porque es como si fuéramos una creación excepcional y pues cuando tú ves toda la creación es excepcional. Uh-huh. Eh, Hay un libro muy interesante que es el que yo siempre recomiendo para tal vez acercarse al mundo de las plantas y entenderlas desde otro lugar. Y este es un autor italiano. Uh-huh. Y él se llama Stefano Mancuso y habla de un libro que es Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal. Entonces es una investigación que él ha hecho por años de las plantas y lo que hace es como una apología a las plantas, o sea, la defensa del mundo vegetal. Entonces él se pregunta por qué cuando alguien no puede moverse o está en estado de coma se le dice vegetal, como si no tuviese vida. Cuando él menciona que las plantas se mueven y de hecho tienen aproximadamente 16 sentidos, cuando los humanos solo tenemos 5. Entonces él hace como una exposición muy chévere de lo que es el mundo vegetal y no sé, las plantas son inteligentes, saben resolver problemas, se colaboran entre ellas. Entonces él a lo largo del libro ahonda en todo esto y es muy interesante. Después de leer ese libro, que de verdad lo recomiendo mucho, no se ven las plantas de la misma manera. Es una forma muy, muy distinta de poder relacionarse con ellas.
entendiendo que no son súbditas, ni los animales tampoco, y que podríamos relacionarnos con el resto de lo que convivimos de una manera más horizontal. También entendiendo eso, que a veces desde la herbolaria lo que se busca es qué planta me sirve para, ¿no? Como tengo gripa, entonces ¿qué me sirve para la gripa? O no, tengo tristeza, entonces ¿qué me sirve para la tristeza? Y nosotras desde el proyecto que tenemos creemos que con las plantas se genera una relación. Entonces más que qué me sirve es con qué me puedo acompañar. Las plantas, por ejemplo, han estado a lo largo de la Biblia y no recuerdo exactamente, no sé si tú, pero sé que hay un libro en el que Dios le dice a uno de los profetas cómo hacer un ungüento específicamente con una cantidad de plantas. Y en sí todo está también muy relacionado con las plantas todo el tiempo. Entonces también, claro, tal vez se ve desde una relación distinta, no sé, desde la interpretación que se le puede dar de una manera más vertical y de uso. Recuerdo el colirio en el Apocalipsis, que era para frotarse en los ojos, ¿no? Sí, también. Y hay este otro ungüento, pero ahora no me acuerdo para qué era el ungüento. Estoy escaneando. Sí. Si alguien se acuerda, díganos. Ayúdennos. Sí. Pero claro, ¿no? Siempre hay como esta relación de manera dispar. Ajá. Y algo que me parece muy interesante de este autor que les mencionaba es que él dice como, por ejemplo, el diluvio. Entonces Dios le dice a Noé, llévate 2 animales de cada, o sea, una pareja de cada animal. Y él decía, ¿y las plantas? O sea, ¿qué pasó con las plantas? Entonces menciona algo muy bonito, y es que él dice que finalmente cuando suelta la paloma va y trae una rama de olivo. Básicamente lo que hace es expresar que las plantas anunciaron la vida, o sea, como es posible detenernos. Es cierto. Como gracias a las plantas fue que se pudo decir, ya podemos habitar nuevamente, salir del barco. Y otra cosa que él menciona es que lo primero que hace Noé es salir y sembrar una vid. Entonces era como, es impensable la vida de los humanos sin las plantas. Por supuesto. Y lo que él mencionaba es que pueden ser también símbolos de renacimiento. O sea, la rama de olivo fue como el mundo ha vuelto a renacer. Y las plantas no necesitaron de nadie que las cuidaran y que las guardara en el arca para poder renacer y sobrevivir. Entonces eso me parecía muy interesante. Y creo que frente a lo que tú mencionas de la desesperanza que a veces también generan estos espacios de reflexión frente al cambio climático y demás, pues las plantas pueden ser, no sé, si una estrategia de supervivencia, de renacimiento, de esperanza, de colaboración. Seguramente estudiar el mundo de las plantas nos ayudaría a entender otras formas de vincularnos entre los humanos. No sé, creo que ellas podrían generarnos grandes enseñanzas. Sí, mira, me llama mucho la atención este término, en contraste con el moderno y lo que se está usando hoy en nuestros días. Inteligencia artificial versus inteligencia vegetal. Sí. La inteligencia artificial está siendo usada para perfeccionar armamentos, guerras, asesinatos sistemáticos de personas. Pero mira que la inteligencia vegetal, así digamos en el marco de lo último que nos comentas, nos puede brindar como posibilidades de esperanza, vida y como de un renacer también después de una situación de caos, como fue en su momento ahí en el texto bíblico con el diluvio. También me llamaba la atención que, bueno, Lorena Martínez en el diálogo pasado nos hablaba del agua, y ahora estamos andando por los vegetales, ¿no? Y incluso el agua puede tornarse también una amenaza. Mira que estos días está recapitulando un poco lo que pasó hace 40 años con Armero. También pues el lugar del agua en su momento fue también una amenaza, ¿no? Una devastación. Y el diluvio, pues imagínate. Sí.
Sin embargo, pues está también la resiliencia y la fortaleza, pues si se puede llamar así, ¿no? Del sistema, digamos, vegetal, de lo verde, frente pues, a todo este tipo de agresiones, desequilibrios y caos, en donde pues, hay esperanza de vida. Muy interesante. Bueno, pues quisiera, así ya que con este ambiente bíblico, y que cité el Apocalipsis, en el último capítulo del Apocalipsis dice o habla acerca del árbol de vida, ¿no? Bueno, vale la pena notar que nosotros también estuvimos inspirados durante 10 semanas en una campaña que hemos trabajado estos meses, en un manual que 5 organizaciones, digamos, de la fe cristianas quisieron proporcionar como un ambiente de preparación devocional y oración por la COP30. Y en una de las semanas que tú también amablemente tanto nos hospedaste para el diálogo y también nos iluminaste un poco con ese sentir, estuvimos leyendo este texto. Se trata de Apocalipsis 22:2. La Biblia dice: y corría por el centro de la calle principal de la ciudad, acá al lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para salud de las naciones. Cuando llegamos al manual y yo te dije, uy, este texto te va a gustar un montón. Por favor, ayúdanos a digerir este texto en el diálogo. Y ahora, bueno, te repito la consigna para este podcast. Es impresionante, ¿no? Porque efectivamente se habla de salud. Habla indirectamente también de un sentido de provisión. Digamos, en términos modernos sería esto de sostenibilidad, porque una vez al mes es que siempre está ahí, está dando fruto, ¿no? Como es también el árbol, como es también, digamos, lo verde, que da fruto, que produce flor y que esa flor también es para provecho nuestro. Esto es tremendamente hermoso, ¿sí? Pero en ese marco que pues tú nos estás enseñando, iluminando hoy, que es un marco de relacionamiento, no es provecho y explotación. Pues repasando entonces este texto, este último capítulo de la Biblia, que pues me parece que es una visión de esperanza, ¿no? Es una visión de algo nuevo. Pues no sé, ¿cómo te suena? ¿Cómo podemos asimilar desde nuestra fe cristiana esta relación con las plantas? Ay, mira, antes digamos, de que puedas desarrollar esto un poco, es que usaste algunos términos que también han sido demonizados en la fe, ¿no? Esto de yerbatero, por ejemplo. Hay algunas personas que de inmediato ponen resistencia, pero pues hay que poder dialogar para ampliar, ¿no? Y por eso también el sentido de la pregunta. Sí. O sea, ¿tú cómo lo ves desde nuestra fe y desde nuestra fe cristiana, que has tenido, digamos, una trayectoria también dentro de nuestras iglesias, por llamarlo de alguna manera? Sí, pues también ha sido un poco raro para mí, precisamente por eso, porque pues desde una forma más tradicional de entenderse es como que tú no puedes estar en el mundo de las plantas y conciliarlo con tu fe cristiana, porque básicamente esto es hablar de agorero, hechicería y todo lo demás. Pero yo siento que nos perdemos de un cúmulo gigante de conocimiento que han estado en nuestras mamás, abuelas, bisabuelas. O sea, yo creo que si todas las personas que están escuchándonos pensaran en alguien de su familia que en algún momento les haya dado una agüita de manzanilla, venga, le pongo este emplasto de caléndula, o sea, todas las personas, la moringa, sí. También. Todas las personas tenemos una referencia yerbatera, todas.
Es imposible alguien que no tenga en su cabeza, de pronto ahorita escuchándonos, un familiar o una vecina o alguien que le haya acercado al mundo de las plantas. Claro. Entonces también creo que esto parte por reconocer pues como ese conocimiento, y yo creo que vincularlo con la fe también es entender pues de que yo creo que lo intento comprender de esto de Dios lo hizo todo bueno, o sea, al hacerlo todo bueno, entonces yo puedo hacer uso o acompañarme de todo lo que Él creó desde un lugar amoroso, cuidadoso, conmigo, con las otras personas y con los otros seres. Entonces yo creo que al final el llamado al amor del cristianismo tendría que incluir a todos los seres, no solo a los humanos, sino cómo es ese equilibrio con el resto de la creación. Entonces, no sé, como que el mismo Jesús no usaba métodos tradicionales, escupiendo en tierra y haciendo brebajes para sanar la ceguera. No, hay gente pues que ya interpreta de otras formas, que dice que había echado otras cosas, pero por lo que sabemos era barro y babas. Eh, entonces también como que no sé si utilizar la palabra magia en el sentido bonito de la palabra, porque con las plantas se hace magia, o sea, poder curar un estado emocional con una aromática, poder darte un baño refrescante con una planta que el agua junto con la mezcla de la planta se activa y te permite descansar en energética, emocional, físicamente. No sé, creo que al final es ver la magia de Dios a través de las plantas, o supongo que lo mismo pasaba cuando Jesús hacía milagros y era como, ¿cómo es posible que haga eso? Entonces yo siento que las plantas son una expresión de la divinidad, de lo divino. Es imposible no verlas y decir, uff, ahí está, pues, no sé, la presencia de Dios en ellas. Entonces creo que también es como una forma de, sí, de admirar, de admirar la creación que es, y podernos vincular pues de una manera mucho más armónica. Sí, pues Y perdona que sí. estaba justo buscando lo del ungüento porque no me va a quedar así. No, tenemos que pasar ese dato, si no nos lo van a Es reclamar. Éxodo 30 del 25 al 38, cuando Dios manda hacer el aceite de la unción. Ah, es para el aceite. Sí, sí. Y ahí tiene unas medidas de hecho específicas frente a cómo hacerlo. Entonces, eso. Sí. No, digamos, me llama la atención la manera en que se puede proyectar esto del relacionamiento. Dios se ha expresado a través de todo lo creado. Y cuando uno se acerca a un árbol, es que lo dicen los salmos, al ver la creación de Dios, nosotros vemos a Dios. Pues entonces no se trata de que vamos a adorar a la planta o que haya algo místico, digamos, como en ese sentido que sea demonizado, sino eso místico es justamente la presencia de Dios a través de la naturaleza, ¿no? Y creo que más cuando, por ejemplo, la Biblia nos habla de que estas hojas de los árboles son para la salud. Sí. Entonces, por supuesto. Y bueno, si tomamos en cuenta este texto que acabas de citar, también las plantas proveen, digamos, un símbolo de empoderamiento, porque pues el aceite se usaba para ungir, por supuesto, digamos, que marcaba como hitos en las vidas de algunas personas en relación a algunas funciones, y algunas de ellas también para sanidad, para preservación. Entonces creo que necesitamos prestarle mucha atención. Dios no se lo encuentra en cuatro paredes de un templo. A Dios se lo encuentra, y de hecho mucho más fuerte y mucho más intenso,
en las hojas de los árboles, ¿no? En las plantas, y en el relacionamiento que tenemos con las plantas. No, muy hermoso. No sé si de pronto quisieras decir algo más que se ha quedado por ahí por fuera y dices, Sí, bueno. que se me olvidó con lo que tú me preguntabas frente al texto de Apocalipsis, que me parece muy lindo porque también es como darnos cuenta que, por ejemplo, pues si nos enfocamos en la Biblia, el Génesis, todo inicia con un árbol, ¿no? El árbol del bien y el mal. Y básicamente Apocalipsis está terminando con el árbol de la vida. Entonces, de nuevo es como ver que siempre, yo sé que se dice que son metáforas, alegorías, bueno, un montón de cosas, pero igual están presentes de alguna manera en el imaginario. Sí. Los árboles, las plantas, es decir, que es como que inician y terminan el ciclo de alguna forma. Entonces me parece muy lindo por eso, porque claro, era como que estaba el árbol de la vida y las hojas de este árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces también es comprender que a través de las plantas Dios nos ha entregado medicina, que de hecho la medicina alópata o tradicional, bueno, occidental, muchos de los componentes de algunos medicamentos son de las plantas. Claro, La aspirina, los analgésicos. Sí. Entonces, lo que pasa es que es distinto también cuando tratamos nuestros malestares con plantas, porque todo es muy lento, como la vida. Y en este mundo de tanta productividad y afán, pues obviamente queremos algo que nos cure inmediatamente. Y creo que ese también es uno de los desafíos, claro, que todo toma su tiempo. Entonces, creo que las plantas nos enseñan de los ciclos de la vida. Y creo que esa es una de las sanidades que ojalá tuviéramos, la paciencia. Sí, total. Mira que también algo que me faltó decir a lo que mencionabas es que pues yo honestamente veo que la medicina que se practicaba en los tiempos bíblicos era, digamos, como la raíz de la medicina, ¿sí? Que no es alternativa, era. Claro. Y lo que empieza a ser alternativo, me parece a mí, es cuando se agregan estos mecanismos industriales de procesamiento y cuando la vida se empieza a acelerar. Entonces eso fue lo que se volvió alternativo, sí. Y al mismo tiempo se ha vuelto, aunque pues hay que reconocer los avances de la ciencia y demás y todo esto, pero en cierta medida también se ha vuelto un poco destructor. Entonces pues creo que hay que llevar las cosas también en equilibrio. Y hoy las EPS, incluso dentro de este sistema demoníaco, agregan ya mecanismos de medicina supuestamente alternativas para recuperar, estos saberes que son tan importantes. Ay, Ivonne, nos podríamos quedar un montón de tiempo conversando, de verdad. Te agradecemos enormemente por tu tiempo y bueno, vamos a dejar una pregunta de pronto, recapitulando un poco el eslogan de nuestro mes aquí en Diálogos y Fe y de la COP30. La pregunta puede ser, ¿qué estamos haciendo para prometer menos y actuar más? Pero vinculemos este aprendizaje, ¿no? En el plano del cuidado de la alimentación, de lo que estamos tomando para nuestra sanidad y esto que hemos aprendido hoy con la inteligencia vegetal. Gracias, Ivonne. Cuídate mucho. Gracias. A todos y todas, muchas bendiciones. Esta fue una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, comunidad cristiana evangélica que busca vivir su espiritualidad en lo diario, asumir un verdadero compromiso de fe y compartir principios bíblicos para construir vidas. Dios quiere escucharte y nosotros también. Síguenos en nuestras redes sociales.